Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí con nosotros en el Toro por los Cuernos. Hoy menudo toro que vamos a coger por los cuernos. Un toro que les va a interesar una barbaridad a todos ustedes, porque vamos a hablar pues nada más y nada menos que de nuestro sector naval, que de Navantia, que del contrato que está a punto de firmarse, porque el precontrato ya se firmó, luego nos contarán en qué condiciones está, pero el famoso contrato de las 5 corbetas Arabia Saudita. Contrato que se va a realizar en San Fernando, pero verán ustedes las repercusiones positivas que va a tener para Ferrol. Bueno, pues del contrato de las fragatas, de las próximas fragatas que contamos que nos las den aquí, bueno, ya hablaremos también, del contrato de las corbetas, de dónde se va a formar el personal de esas corbetas, en realidad del presente y del futuro de Navantia. Pues vamos a hablar esta noche, y vamos a hablar esta noche con Javier Galán, que es el presidente del comité de empresa y el coordinador general de los dos centros, de Astano, bueno, yo le llamo Astano. Navantia Fere, Astano y Bazán. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Un gusto estar aquí contigo, Javier. Pues yo encantado. Porque de llevabas que me mucho tiempo sin venir, ¿eh? Pues sí, sí. Pero bueno, estábamos esperando a poder dar novedades, noticias importantes, son los grandes acontecimientos que estamos viviendo ahora. Primeramente, Javier, el tema de las corbetas, que evidentemente son 5 corbetas, yo creo que ya se han firmado, o están a punto de firmarse ya, porque el protocolo ya se firmó con el rey hace 2 días, pero las va a hacer San Fernando. Pero bueno, eso también tiene un matiz importante para Ferrol. Cuéntanos, esas corbetas, ese proyecto, vamos, ese contrato, ¿y en qué nos va a repercutir positivamente aquí, aunque no las hagamos aquí? Bueno, pues la verdad es que tiene una repercusión muy importante. Primero, porque en estos momentos San Fernando é a única fábrica que non ten ninguna carga de traballo. Entonces, en estes momentos, nos tendo en contrato 2 horas para Australia e en ciernes a solventar o tema das 5 fragatas F-110 para a Armada Española, pois nun principio este contrato estaba previsto que se fixeran 3 corbetas en Ferrol e 2 en San Fernando, e bueno, se ao final se concretan as 5 fragatas para a Armada Española, pois o bon é que non vamos a ter que compartir ninguna carga de traballo. É dicir, se non houberan as 5 fragatas para as 5 corbetas para Arabia Saudí, faríamos 3 corbetas de Arabia Saudí aquí e 2 en San Fernando. En estes momentos, coa carga prevista que hai, pois se farían as 5 alá e en Ferrol faríamos os 2 horas que xa iniciamos o primeiro e as 5 fregatas españolas. Por eso é un contrato importante para Navantia no seu conxunto, porque, bueno, despois de anos con pérdidas importantes nos últimos pedidos que mantivemos, que en estes momentos haya unha carteira de pedido prevista, incluso que xa anunciaba a propia dirección da empresa, que vai a rondar máis alá dos 11.000 millóns de euros, pois home, unha oportunidade histórica para volver a relanzar o que é Navantia, non? E con esas consecuencias que ten para a nosa comarca e moi concretamente tamén para a Valla de Cádiz, non? 2 territorios pois moi castigados polo desemprego e que en estes momentos, pois xa digo, con ese contrato que o outro día foi unha declaración de intencións, non é a asignatura oficial, pero bueno, xa podemos dar por feito que esa contratación vai estar aí, pois bueno, vamos a resolver un problema moi importante tanto da Valla de Cádiz como na comarca de Ferrolterra. O sea, en principio, esta carga sería todos los 5 barcos para San Fernando, pero las dotaciones de estos 5 barcos creo que se formarían aquí en Ferrol. Sí. Y estamos hablando de un personal cerca de 600 personas por barco, más o menos, ¿no? Non teño claro se vai a ser en Ferrol ou van a ser en San Fernando, pero bueno... No, aquí. Bueno. Aquí en Ferrol. Sí. En las escuelas de especialidades, en la Escanio y aquí en Ferrol, sí. Por lo tanto, sería ya incorporar muchísima gente que viene de nuevas a la ciudad. Sí. Eso sería importantísimo. Pues bueno, como se recuperaron outra vez o cuartel de instrucción, ¿no? Verdad. Aquela que sempre denostábamos que si tanta mariña, e hoxe eu creo que votamos de menos, non? A población de Ferrol, que a propia base naval se fora daqui, que se fora pues, o cuartel de marinería, etcétera. Pues bueno, pues claro que tamén é bon de saludar, non? Yo fíjate una cosa que leía el otro día, que en países, pues como por ejemplo Francia, bueno, el Reino Unido de momento la mili no es profesional al 100%,
cubre un servicio, ¿no? Tienen un tiempo, ¿no? Pero se estaba hablando en Alemania, se estaba hablando en Francia, se estaba de recuperar ese servicio militar que dices tú, aunque fuera de 3 meses. Un poco para concienciar a todos los españoles, bueno, pues esos 3 meses un poco de instrucción necesaria. Y pues a lo mejor, bueno, ¿quién ya que sabe? non sexa español, si son os árabes, pues bueno, benvidos ese. Es igual, bienvenidos sean. Mira, cuéntame una cosa, en este momento, bueno, me vas a permitir que te diga una cosa. Yo tengo que decirles a todos ustedes que, hablando de defensa, ¿no?, y hablando de la importancia de nuestros astilleros y la importancia de nuestra base naval como base naval, me parece totalmente intolerable que la ministra de Defensa, la señora Dolores Cospedal, pues desde el 2015, que ganaron las elecciones, no se haya dignado a visitar nuestra ciudad. Me parece un desprecio enorme. Aquí, por supuesto, como ustedes comprenderán, no es que la echemos de menos, porque bueno, pero creo que hubiera sido, porque ahora ya es tarde, mal y arrastro, hubiera sido, pues, por lo menos una prueba de su profesionalidad, el que hubiera venido aquí para visitar lo que fue la base más importante de España en su momento, una de las principales zonas en este momento dedicadas a la industria y a la defensa, y bueno, qué menos que hubiera venido aquí. Aquí ha venido el rey un par de veces ya, pero a Dolores Cospedal ni se está ni se la espera, ¿no te parece? Sí, home, mira, cando nomean a Pilar Platero presidenta da SEPI, que, bueno, supoño que moita xente sabrá que a SEPI agrupa a moitas empresas, ou das poucas que quedan do ámbito público. Era el antigo INI. Efectivamente, nos agradecimos moito, non?, que por primeira vez viñera a presidenta da SEPI a Ferrol, e se dedicou a visitar tanto Ferrol como San Fernando como Cartaxena, e por eso un pouco que distígame é sintomático, non?, que pois unha zona tan industrial e militar como é Ferrol, e bueno, eu sabía que tiña previsto vir a botadura do último ban que fixemos aquí, pero bueno, ao final non se fixo esa botadura oficial, pero bueno, era un motivo para que viñera e non veo en ningún momento, non? Non ha venido. É dicir, o que ti planteses pois é hasta certo, non? De que non haya esa preocupación, non? Por ver como están os hostaleiros, porque está moi ben cando públicamente se di que somos estratégicos para a defensa nacional e despois parece que non existimos no mapa, non? Pois o que concordo contigo desa falta de seriedade por parte de unha ministra de que non veña a visitar polo menos ou a coñecer a realidade de unha zona tan importante dende o punto de vista, xa digo, estratégico e militar como é Ferrol. Como es Ferrol. Entonces, bueno, en este momento tenemos a los astilleros en qué condiciones. ¿Cuál es el presente hoy? Sin contar, luego hablamos del futuro y de las fragatas. Vale. Ahora mismo, Fene y Ferrol, ¿a qué se están dedicando? Bueno, mira, Ferrol estamos iniciando o primeira hora para Australia. En Fene. ¿El AOR qué es? É como un dos que fixemos aquí o Cantabria, non? Que é de apoio logístico, vale, e nos solicitaron 2. Ahora parece ser que estamos moi ben situados para contratar 9 fragatas máis, pero o seu diseño. A construción sería en Australia, non? Pero o diseño sería de Navantia. En Fene se siguen con eso, eu creo que mal chamado diversificación, me vades a permitir que o diga así, porque eu non creo que eso sea diversificar. Eso foi unha oportunidade que apareceu con Iberdrola, pero que efectivamente non é tal diversificación. Siguen cos yaques para a eólica e en estes momentos pois, todos os terreos ocupados por antiguas tanos están dedicadas unha parte mínima pois, á construción deses yaques. ¿Esos son rentables? Es un contrato, hombre, rentables ya se sabe que interesante es todo, pero ¿hasta qué punto a verdade é que non rentable sabemos, es? porque hemos preguntado pola situación dese contrato e non sabemos. ¿No? Incluso hasta se preguntou no Congreso de Diputados. Claro, non sabemos en que situación se está en aluguer, ou as instalacións por parte de Iberdrola, si en función do traballo que se fai aquí hai algún tipo de contraprestación, non sabemos absolutamente No me nada. digas. O sea, la naturaleza de ese contrato no está totalmente opaco. Sí. ¿Y eso cómo puede ser? Pois xa che digo, hubo varias preguntas de varios partidos políticos interesándose un pouco pola situación desa contratación e non dan noticias desa contratación. ¿Qué puede querer decir eso?
Pues non o sei, en tu intuición, te llevas tantos años entre la política e los sindicatos, eso, por que non se pone claramente? Pois non sei, porque non entendo como en unha empresa pública que debía de estar directa a decir o que pasa dentro das súas murallas e o tipo de contratación que ten, non sei cal pode ser o motivo, xa digo, ni siquiera podo opinar sobre cal pode ser un motivo oscuro, non? O que digo é que como empresa pública debían de estar, non? Obrigados a explicar cal é o contrato, claro. Porque cando ti ocultas algo, que algo ocultas algo raro, non? Claro. Entón, bueno, a nós nos gustaría, e xa digo, se fixeron preguntas parlamentarias e non hai ningún tipo de contestación. Pero en todo caso, nós creemos que eso non é diversificación. Eu creo que hai que facer un estudio, porque aquí temos unha suerte e unha desgracia. Temos unha suerte de que hai unha das poucas empresas públicas que quedan no país e outra que é unha desgracia que só vivimos do público, non? Aquí non hai industria privada, non hai un desenvolvemento de ningún tipo de industria. Eu sempre me acordo, e sempre digo cada vez que teño oportunidade, eu me acordo nos anos 80 cando o polígono industrial da Gándara, non? E vemos o que quedou o polígono industrial. En un polígono de servicios, nada, campo e cuatro... Por eso digo eu que eu creo que non houve vontade política de reflotar Ferrol, non? E a súa comarca, non? Ferrol e a súa comarca. É dicir, se vivíamos exclusivamente de defensa, o que comentábamos anteriormente, ¿no? Pues aquí estaba a escola de instrucción, donde por aquí ano tras ano aparecía moitísima xente que lle daba vida a Ferrol, aquí estaba a flota da Armada que ora se foi para o sur, e o único que queda de industria, por desgracia, pues, é Megasa en Narón e Navantia en Ferrol. E o resto é administración pública. Véxase os Sergas, Educación, a Xunta de Galicia... Bueno, hai un par de industrias, está Pulambea, que es interesante en el polígono, y luego hay otra industria que está aquí como muy agazapada, y es una empresa muy importante, que es la de Cándido Hermida. Sí. Que es una gran empresa ahí en el polígono, que es muy discreto, porque yo creo que Cándido Hermida le pasa como a Mancio Ortega, prefiere no dar información a la prensa, pero está haciendo grandes obras porque está con todo el habituallamiento de los trenes en Arabia Saudita, de hoteles, o sea, creo que están haciendo, son casi 600 personas, es una empresa que es la gran desconocida, porque no... posiblemente, pero yo creo que salvo esa, y como tú dices, y dos más, y Megasa ahora mismo, toda su producción fundamentalmente la hace Lisboa, la hace en Portugal, porque aquí hacen poquito. Bueno, aquí poca cosa, siguen facendo, pero bueno, das empresas grandes que hai en este momento en Ferrolterra, pues é que máis podemos destacar, ¿no? Y luego las que había antes, en los años 70 y tantos, como Hispania, como la Peninsular, como Pisbe, como Santa Rita, como todas estas, se dejaron morir porque interesaba que Ferrol fuera unha ciudad de servicios, fíjate. Que o que pasa en Fene, que hoxe se desvirtúa do meu punto de vista, que é decir, non é diversificación, non, eso non é diversificación, é sentarse, ver que é o que se pode montar. Eu me acordo cando empezou Astano coa gran reconversión, non? E se falaba de que iban a ir a Italia, e de feito eu creo que foron a Italia para que era a famosa fábrica do vidrio, que quedou nada. E non quedou nada, por eso digo que eu creo que non houve vontade de intentar reflotar a Ferrolterra. Claro, ahora os de Ferrol, sobre todo, vemos un pouco como está o ámbito da ciudad e danos pena como está. E efectivamente, é verdad, é que esta cidade pouco a pouco vai morrendo, porque se non hai postos de traballo para a xente, pois a xente marcha daqui, non? A ver, lo que es una cosa real a lo largo de estos años, yo he observado que son casi todos en manos del gobierno del Partido Popular, porque salvo un bipartito y otra especie de incidencia, pues fue todo el Partido Popular, ¿no? Ha habido una obsesión por fomentar el eje La Coruña-Vigo, hacia abajo, La Coruña para abajo. Lo mismo que aquí se cargaron los propios gobiernos de Manuel Fraga, pues a casos como por ejemplo la Feria de Muestras, la Feria de la Industria Naval y de Muestras del Noroeste, que se llamaba, que tanto costó traer aquí, bueno, pues se la llevaron a Silleda, en época de Juan Fernández, bueno, pues porque les querían potenciar la Lins, estaba Cuiña, les interesaba mucho, pero siempre el eje de La Coruña-Vigo. Lo tienes incluso en la autovía, que aquí nos ha llegado gracias al accidente de Discoverer, si no, no lo hubiéramos tenido, o sea, un retraso de 25 años. Lo tienes en el tren, cuando se hablaba del eje atlántico, que era Ferrol-Faro, luego quedó en Ferrol-Vigo, y ahora el otro día, oye, tiran cohetes y dicen, hemos terminado el eje atlántico. ¿Y dónde está? Ah, es La Coruña-Vigo.
¿Te fijas? Entonces es ese polo de desarrollo, La Coruña, Santiago y Vigo, y parece que de La Coruña hacia el norte le importamos un verdadero pito a la Xunta. Porque prueba está de que Feijóo non viene ni por aquí. E de feito tes o porto exterior sin ferrocarril, que sentido ten un porto exterior sin ferrocarril, ¿no? Y lo hacen, están empezando a horadar el monte 14 años después. Ya. Entonces se ve muy claro, la intención está muy clara, pero contra esa intención, ¿qué podemos hacer? Pois eu pouco entendo que podemos facer salvo protestar. De feito, bueno, pois sempre temos a fama, incluso na Avante, non? Cando falamos das diferentes centros de traballo, pois sempre poñen de exemplo Ferrol, non? Que somos os máis aguerridos, non sei. Pero, home, eu creo que, e eu estou orgulloso, eu vou a facer 40 anos que levo no que era Antigua Bazán, e eu estou moi orgulloso do que hemos conseguido aquí. É dicir, e eu sei que somos peleos como poden ser en outras fábricas, non? Pero eu creo que gracias ás pelexas feitas polos traballadores e as traballadoras da Antigua Bazán e da hora de Navantia se conseguiron moitas cousas positivas, non? Bueno, pero yo me vas a permitir que rompa una lanza en favor de los sindicatos, porque creo que es tremendamente injusto el San Benito que os han puesto a los sindicatos de Ferrol, porque creo que las protestas sindicales en Ferrol han sido modélicas al lado de las de San Fernando y de las de abajo, porque yo no he visto en Ferrol jamás cortado el puente de las Pías con barricadas incendiadas, y sin embargo lo he visto en Cádiz. Entonces unos cargan la lana y otros os lleváis la fama, porque aquí, de acuerdo, podéis haber paralizado la actividad durante un tiempo, pero yo no he visto que hayáis motivado disturbios muy importantes nunca, excepto aquellos desgraciados acontecimientos de los años 70, pero es que fue una desgracia, porque aquello no fue, yo creo que fue una desgracia, no tenía por qué haber ocurrido, fue un accidente, yo creo, pero desde luego no creo que os merezcáis la fama que tenéis de superconflictivos, no más que otros sindicatos, y desde luego aquí nunca habéis plantado fuego a barricadas, eu chico. sempre defendo diante da dirección que eso non é certo, é dicir, e eu creo que a cidadanía nos últimos conflitos que tivemos, eu creo que a cidadanía percibeu, seguramente porque é o único que queda aquí, que o día que falte Navantia, pero eu falo dos comerciantes, de si desaparece Navantia. Navantia en estes momentos en Ferrol somos ainda non 2.000, cando éramos 7.000 traballadores, vale? Pero en torno a eses 2.000 traballadores traballan igual 4.000 ou 5.000 traballadores máis da industria auxiliar. Si eso non fora posible, si ahora Ferrol está mal, que sería de Ferrol se Navantia non estuvera como estivera? Claro, porque estamos hablando de 11.000 familias, Claro, claro, por eso digo, claro, todo. Claro. Es que ya me dirás, es la gran empresa. E de 90.000 habitantes, que ahora xa estamos por debaixo de 70.000, e eu a veces me pregunto, non? E intento convencer a algunha xente de que nós cando pelexamos por un convenio que ninguén se equivoque, porque o levamos dentro do noso ADN, polo menos dos que vivimos na Bazán, non estamos pelexando polo noso convenio, estamos pelexando porque na medida en que nós teñamos un bon convenio, nos vamos a gastar máis. E igual que cando nos quitan a paga extraordinaria aquela cando foi o tema da crisis, non? E se lles ocurre quitar aquel goberno de Mariano Rajoy, se lle ocurre quitar non a paga de xullo, a paga de decembre, que é donde fundamentalmente hai diñeiro queda na nosa cidade, non? Porque en xullo, bueno, o que pode vaise fora, e ese diñeiro vaise fora, e non nos vai a quitar esa paga. Por eso eu digo, cando nos intentamos defender o hosteleiro, cando eu falo o nome dos traballadores e das traballadoras de Navantia, non só fago o nome deles, sino do resto de compañeros e compañeiras que teñen a oportunidade, mentras exista Navantia, de seguir entrando, ainda que sea por medio dunha industria auxiliar. E iso é creación de riqueza en esta cidade. Se o día de mañá eu lle preguntaría á cidadanía en xeral, se non fora Navantia en estes momentos, por desgracia digo, porque oxalá Ferrol tornara en torno a máis industria, non? E con moita máis xente, pero é unha desgracia, porque hoxe se non existira Navantia, de que iban a vivir, pois igual 11.000 familias. Pero siempre además, a mí me hace gracia cuando hablamos todos del monocultivo naval, y es verdad, y es una actividad que tiene grandes oscilaciones. En este momento estamos casi empezando a subir, vamos hacia la buena, por ese famoso contrato de esas 5 fragatas que está pendiente de los presupuestos generales del Estado. Pero mientras tiene la bajada, pues no tiene alternativa. Pero eso mismo le está pasando a muchas ciudades en España, porque por ejemplo, Valladolid, sin ir más lejos, que la conozco muy bien, si Valladolid no hubiera tenido el gran polo de despegue
con la FASA Renault, Valladolid no sería Valladolid en este momento, porque la FASA, la Renault, le ha dado una enorme posibilidad a toda una empresa auxiliar que desde que el que hace las tuercas hasta ha generado una gran riqueza en Valladolid. Por ejemplo, si en Vigo no estuviera la Citroën, otro gallo nos iba a cantar, porque con las conserveras no valía nada más. Entonces, yo siempre he dicho que Ferrol necesitaba que por parte del propio Estado se hiciera una gran inversión. Yo hablé mucho tiempo de una fábrica de automóviles, que creo que es una gran generadora de otro tipo de empresas, o cualquier otra cosa, pero yo insisto, veo que por parte de la Xunta, en este caso por parte de Núñez Feijóo, hay un total desapego con la zona norte de la provincia de La Coruña. Y la zona norte me refiero a nosotros como cabecera de comarca, pero es que me refiero también a toda la cornisa cantábrica, que incluso se ha tenido la desfachatez de dejarla aislada, negándole la transcantábrica, la autopista que iba a enlazar con Ferrol, que era la que iba a vertebrar de alguna manera el norte de nuestra querida Galicia, y de repente la metieron por Villalba, con ese tramo espantoso de Abadín, que está 300 días al año cerrado por niebla, y convirtieron a Villalba en puerto de mar. Eso sí lo supieron hacer, convertir a Villalba en puerto de mar. Debe de haber gaviotas. Claro, yo por eso digo que non hai vontade política de favorecer o despegue de Ferrol, porque eu creo que o que lle pasa a Ferrol non ten que ser unha preocupación exclusiva dos ciudadanos e de quen os goberna, nos distintos gobernos, non falo, digo, pero se non hai un apoio da Xunta de Galicia de ver un pouco cal é a situación de Ferrol, que aquí, bueno, tivemos o que tivemos e tuvemos anos de bonanza, pero que en estes momentos nos dedicamos exclusivamente á construcción naval militar e a administración pública, non hai máis nada. Entón, que menos que unha administración como a de Galicia que teña, pois bueno, na súa mente que podemos facer en Ferrol para que acabar con ese monocultivo da construcción naval, ¿no? Mira, la única empresa que le dieron velocidad de crucero, y no solo el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, cuando hicieron el bipartito le dieron velocidad total, fue Reganosa. Reganosa, esa bomba metida en el centro de la ría y con un agravante tremendo, que precisamente podía perjudicar a eso que estás hablando tú, a la gran industria naval militar, porque en este momento, con esa bomba de relojería en el centro, incumpliendo todos los los estándares de seguridad que te exigen tener por lo menos a 1 kilómetro y pico de una zona como la nuestra, de un arsenal militar, ¿cómo viene la quinta flota? Aquí. ¿Qué se está exponiendo? A que hagan mañana un atentado, saltar todos por los aires y la quinta flota incluida. Pepa, ¿Y Ferrol? Estás dando no clavo. É dicir, cando hai interés de darlle para adiante a algunha empresa que seña perigosa, como pode ser Reganosa, non hai ningún problema. Pero, en cambio, intentar ver con todo o texido que hai ao redor, empresarios, sindicatos, comerciantes, que podemos desenvolver aquí para quitar a Ferrol de onde está. Porque é certo, eu sinto pena de como está Ferrol, e eu supoño que todos os ciudadanos estarán na mesma, e iso é produto, bueno, pois dunha grave crisis que vimos de atravesar. Tío, decías ahora, estuvemos nos momentos máis baixos de construcción en Avantia, ahora, bueno, parece que vai a repuntar, e demais, creo que vai a repuntar para bastantes anos, e eu creo que é onde se vai a notar un pequeno avance tamén do que é o entorno de Ferrol, non? E por iso digo, a falta de vontade política de mirar para este cachín da parte de arriba de Galicia, para que a propia administración vexa que posibilidades hai e atenda aos axentes sociais de decir, oye, que é o que podemos facer para que Ferrol teña un desenvolvemento totalmente diferente do que está tendo. Pues era lo que hablábamos al principio, la ministra ni viene, vendrá a inaugurar algo seguramente, pero bueno. Dirá cando se vote algún barco. Sí, cuando se vote algún barco, vendrá a recibir el aplauso de 3. Y al presidente de la Xunta, a Núñez Feijóo, da la sensación de que no se atreve a venir por aquí. Yo creo que a Núñez Feijóo se le cae la cara de vergüenza de venir a Ferrol. Porque de el famoso decálogo de 10, luego hay quien habla de un decálogo y mete 30 puntos. Decálogo de 10, el decálogo de 10, oye, no ha cumplido nada. El puerto deportivo, nada. O sea que esto es una pena. Entonces yo creo que a él se le cae la cara, vamos, que no se atreve a venir por aquí. De hecho viene
lo mínimo imprescindible. Aparece un día por la mañana... Non pasa da Ponte das Pías no para aquí, pasa, no porque pasa estuvo de en Cene co tema do Jax, pero hacia parte de aquí no viene. parece que non existimos No viene. tampoco. Bueno, pero ahora como hay elecciones dentro de un año, pues Sí. me imagino que vendrá. Pero mira, ahora en este momento, yo creo que antes de empezar a hablar de las fragatas y de lo que va a suponer las fragatas, tú me comentabas al principio, fuera de cámara, que las cosas en el astillero han cambiado desde hace un par de años. Pues yo te comentaba que lo que veía yo muy complicado en lo que era la Bazán, por ejemplo, era que funcionaba como una empresa pública, con todo lo que eso implica, las grandes ventajas que tiene una... pero es que a la hora de contratar, contrataba como una empresa privada, es decir, no se regía por la ley de contratos del Estado y le daban las contrataciones de sus cosas a quien a ellos les daba la gana. Yo siempre lo encontré una auténtica vergüenza. Tú me dices que eso está cambiando. Sí, de feito xa digo, desde que estamos en este comité de empresa, bueno, pues de alguna maneira presionamos para que o anterior presidente o destituíran, porque a verdade é que era unha auténtica ruína, non? Un home que chegou aquí sin ter coñecemento de construcción naval para nada, nin do que se fabricaba, lle deu unha volta co de dentro para fora navante, non? E, bueno, xa non era culpa dele exclusivamente, porque ven moi anterior, pero, bueno, este home facía o que lle petaba como se fora a empresa súa, non? E contrataba home, por poñerche un exemplo, os compañeros de Ferrol diseñaron, en este caso, non? Un software que lle chamaban Onécora, era propiedade de Navantia, porque fixeron os traballadores, este home chegou, Onécora, que precisamente non lo compraron os australianos cando fixemos os primeiros barcos para Australia. Bueno, pois coa chegada deste home parece ser que non valía o Nécora para traballar como software e compraron o que ahora denominan o SAP, non? E a que quen se valeu lo compraron? unha pasta, bueno, a verdade é que non sei, Non sabes, pero a unha empresa X. Efectivamente, como ven sendo habitual X. en este país, non? Sí. Ao mellor postor, ao que máis dé, posiblemente, non quero acusar, pero posiblemente, bueno, non o digo porque este diante dunhas cámaras de televisión, porque sei o que digo e sei o que marisco, non? Quiero decir, y era de ese estilo, ¿no? Y teníais uno hecho ad hoc por el propio astillero y que funcionaba. Efectivamente. Y que lo compra Australia. Efectivamente. Bueno, pues a este señor no solo no le vale, sino que mete el de los amiguetes, Claro. que a mí me encantaría saber. Tú no sé si lo sabes, pero yo me voy a informar. A ver qué es eso que y a quién se lo ha comprado. Claro. Y que todos porque a lo mejor nos llevábamos alguna sorpresa. Y que todos los años hai que pagar por él, porque non é dicir ti compras unha ferramenta e xa está. Ti compras a ferramenta e ano a ano tes que pagar por ela. Entón, bueno, vimos desa etapa donde, bueno, parece ser que ahora hai determinacións por parte do goberno e do ministerio correspondiente. Bueno, pero perdona, no solo eso, sino no solo el software, sino tú querías, pues yo qué sé, proveer algún barco de los que funcionaba con la Bazán, venderle pues desde lo que fuera, ¿no? Sí. Y hasta que fíjate, un gran avance fue que se consiguió que los barcos estos de guerra y tal ¿cómo se dice? Se abastecieran a través del arsenal. Sí. Eso fue un hito. Porque hubo una época en que compraba directamente la Bazán a quien le daba la gana. Sí. Con lo cual compraba a sus amiguetes. Claro. Y entonces es que sin ningún tipo de control ni de nada de precios, o sea, quien me convenga a mí. Pero Esto es una vergüenza, una ruina. Pepa, xa non era a su contratación, sino era que incluso hasta a contratación interna. É dicir, no noso convenio se rexía como se ingresaba, non? nas nosas factorías, salvo os técnicos superiores. Os técnicos superiores, históricamente, sempre foi personal que entrou a dedo, vale? Home, chegado un momento, este comité de empresa empeza a plantexar de que aquí todo o mundo ten que rexirse pola administración pública. Nos entendemos que independientemente de que non estén no convenio colectivo, son traballadores que van a traballar con nós e por eso nos defendemos que teñen que entrar con unha serie de requisitos e con unha transparencia. Bueno, levamos un par de anos en ese tema, vamos avanzando pouquiño a pouco, pero polo menos xa os técnicos superiores non veñen diseñados desde Madrid. Non din Pepa Antón a partir de mañá é enxeñeira en Navantia Ferrol. Vale. Bueno, ¿y si tiene un máster? Y si tiene un máster ya, vamos a hacerle tosa. Hace Pantón, ingeniera y máster. O sea, así funcionaba el tema. Entonces, bueno, claro que as cousas cambiaron para mellor e esperemos que sigan cambiando. Eu creo que hai un cambio moi importante precisamente na nova presidenta da SEPI tamén,
e o digo e non me corto nada en recoñecer que polo menos xa che decía anteriormente, unha persona que saleu presidenta da SEPI, o primeiro que fixo foi vir a visitar os asteleiros, xa digo, e mira que hai empresas públicas por aí adiante. Esta señora polo menos veo aquí a preocuparse, a decir en aquel momento que baixo a súa presidencia non se iba a cerrar, a pechar ningún dos asteleiros, é dicir, un pouco que ti falabas da ministra de Defensa. Esta señora nos o valoramos como moi positivamente porque era a primeira vez que un presidente, unha presidenta da SEPI se dirixe a unha empresa, a unha factoría en concreto, a vir a dar a cara e a explicar un pouco cales son os seus objetivos, non? Despois, bueno, hai un cambio de presidencia que, bueno, unha persona do entorno de Ferrol que conoce perfectamente o desenvolvemento do que facemos nun asteleiro como Navantia, e entón, bueno, en principio as formas cambiaron, van pouco a pouco, pero cambiaron, antes era imposible falar coa propia dirección, e nestes momentos hai un cambio moi importante, por lo menos na comunicación. Mira, y ahora, por ejemplo, con el nuevo contrato, ¿no? El de las fragatas, que es muy bueno. Ahora los dos buques AOR, que son importantísimos para Australia, se están haciendo. Las nuevas fragatas van a ser fundamentales. Casi 10, 12 años de trabajo, ¿verdad? Sí. El gran, siempre, el cliente número uno de Bazán ha sido siempre la Armada Española. Bien, ¿cómo, siendo la Armada, y en este momento, ¿tú cómo notas, ha sido positiva la externalización o te parece que no ha sido tan positiva como la vendían? ¿A qué te refieres? Me refiero a las auxiliares. O sea, Astano, digo, Bazán, eliminó a mucha gente de su plantilla y le dio una entrada monumental a las auxiliares. A lo largo de todos estos años, ¿eso ha sido tan positivo como se vendía o tú cómo lo ves? No, mira, eu sempre... Incluso para el propio personal de las auxiliares. Que sí, eu nunca creín que esa fora a solución. É certo que nós temos un problema como asteleiro, non? Polo que ti decías, hoxe estamos aquí arriba con carga de traballo e en 10 anos estamos aquí abaixo. E nós podemos entender que non podemos aspirar a ter unha plantilla de 7.000 traballadores. Precisamente por eso, non? Porque incluso somos moito máis internacionales que cando éramos Bazán, non? Empezamos a fabricar para Noruega, Australia, e somos conscientes de que non podemos seguramente chegar a plantillas de 7.000. Pero nós sempre defendimos, non, como traballadores, que o importante, primeiro, o traballo que máis valor engadido ten nunca pode estar externalizado. En estes momentos, unha parte moi importante da enxeñería está externalizada. Algo impensable. É dicir, o saber de Navantia está en más privadas. Está externalizado, unha parte moi importante. Segundo, a parte máis importante de produción, máis do 90% da fabricación está en má da industria auxiliar. É dicir, hubo un proceso no ano 2005 con aquela prexubilación a 52 anos que eu creo que, e o digo públicamente porque saben os meus compañeros que sempre defendín que iso era unha aberración. É dicir, aquilo sí que foi unha auténtica reconversión, non? Porque es que tú estás dejando a gente, además, superoperativa en la calle. Claro. Bueno, pois en aquel momento alguén decideu de que era bon para Navantia eliminar aos traballadores e traballadoras con 52 anos e cando outros defendíamos que aquilo era descapitalizar precisamente unha empresa pública. Incluso se chegou a pensar se era unha medida feita adrede para acabar con Navantia como empresa pública, porque que non lle encontrábamos sentido. E hoxe nos encontramos, pois xa digo, con unha plantilla inoperativa, porque é certo, a mí non me gusta decirlo nos medios, pero é a verdad, e eu non podo ocultar a verdad. Con menos de 2.000 traballadores hoxe non temos armadores e soldadores suficientes como para facer operativo. Es que eso es un disparate. Claro, e por iso digo que non é bon. Que plantexamos en este momento? Xa o plantexamos antes, pero que está plantexando este comité de empresa e no conxunto de Navantia? Sendo conscientes de que non é posible aspirar a plantillas de 5.000 ou máis traballadores, nos decimos, discutamos ambas partes da dirección e da representación dos traballadores cal serían as plantillas ideais para facer un van, que é o barco máis pequeno que lle podemos facer á Marina Española. Entón, en función de que busquemos esa plantilla ideal, a partir de aí xa temos a plantilla ideal. A partir de aí busquemos mecanismos que os hai de contratación temporal
e que sexa feita por Navantia. É dicir, que diferencia hai entre contratar a un empresario, que por certo teño que decir que unha boa parte deles son mercaderes de carne humana, o digo así, porque salvo algunhas empresas, non quero citalas porque tampouco quero facer propaganda, pero recientemente aparecía, non, unha empresa do ámbito de Ferrolterra, pois con un gran contrato en China, cos chinos, non? É dicir, esa sí que é unha empresa, non, que aparte de non vivir exclusivamente en Navantia, preocúpase de buscar nichos de emprego para os seus empregados fora daqui. Sí. Por iso digo que unha boa parte dos empresarios, se Navantia existe, eles existen. Se non, desaparece. É dicir, o único que comercen é coa carne humana dos traballadores ou das traballadoras. E por iso decimos que é posible ter unha plantilla estable, vale, con capacidade para facer un barco de porte pequeno, e a partir de aí, de contratacións que podamos ter, como va a ser agora, os 2 Aores e as 5 fragatas españolas, pois vayamos a contratación temporal. Cal é a diferencia? A diferencia é que non temos un intermediario, polo menos, que é o empresario. Non, e xa digo, e hai empresarios que sí se merecen, porque son empresarios que invirten na súa empresa. Pero, perdona un segundo, una contratación temporal de la propia Navantia al personal. Directamente con personal, sí, no sí. a través de un auxiliar, eso que me estás diciendo. Claro, claro. É a moda que hai ahora en Navantia, claro, a gas Ferrol, que é a moda de contratación por medio de ETTs. E nós somos a única factoría das 6 que existen como Navantia que non permitimos a entrada de traballadores por ETT. Porque non lle encontramos sentido, porque nós vemos que eso é un negocio máis. En esta España, non? Que xa aí a España cañí, aquí o roubar xa é igual, é algo normal. Aquí non pasa absolutamente nada. E nós decimos, por que temos que ter un intermediario que hai que pagarlle por unha contratación cando eu podo contratar a Pepa Antón pola finalización dun traballo. Claro. Pepa Antón, a necesito para facer pois tal barco, e este barco me vai durar 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos... Y yo la contrato directamente efectivamente. A ella. Pero no, ella tiene que estar en una empresa para que... Es que es ridículo. Claro, e por eso decimos, claro, despois hai a visión de que a empresa pública non é rentable. E eu podo explicar o por que non é rentable, porque non hai interés en que sea rentable. Como non vai a ser rentable? É posible, só que as decisións que se toman a veces van en contra do que debía de ser o máis natural, que ti non tes traballo, tes a túa plantilla e garantizas que con esa plantilla, incluso hasta que non teñas moita carga de traballo, pero a podes soportar. Unha plantilla de mínimos. Efectivamente, e a partir de aí eu necesito 200 traballadores, eu teño unha bolsa de traballo e chamo 200 traballadores. Oye, temos que facer esta tarea, e esta tarea nos leva 6 meses. Aos 6 meses se va un pau paro, igual que lle pasa na industria auxiliar. E nós temos garantido unha bolsa de bons profesionais, vale, que os vai a chamar directamente na Navantia. Bien, pero eso ahora mismo no es así. No. ¿Cómo funciona? A través de la auxiliar. Efectivamente. Se contrata un auxiliar y la auxiliar se encarga de contratar a su personal. Efectivamente. Pero el astillero no tiene nada que ver. Porque esa foi unha política que xa digo, xa leva de anos, pero que revuelta o anterior presidente encargouse moi moito de... Ele intentou seguramente ver que o abaratamento dos costes de un buque podían repercutir, que así o quería facer, pero saliu ya mal, cos compañeros e compañeras de industria auxiliar. Y en realidad... Cobran menos, traballan máis, vale. Pero no se ha abaratado el producto, todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque desde que se utilizó esa práctica, los resultados han sido negativos, pero arriba. O sea, hasta cuando esto se empezó, ¿qué déficit teníais en Bazán? Home, había pérdidas de 20 millóns, 40 millóns... Que ya es una barbaridad. Que pero xa é bueno, unha barbaridade. Bueno, é unha barbaridade ou non, Pepa? No, bien. É dicir, cando falamos de números, claro que nos este escoitando e vendo, dirá, 20 millóns de euros é moito. Claro, pero 20 millóns dándolle traballo a 10.000 personas, fixas, máis todo ao redor, 20 millóns igual non é nada de pérdidas. A lo mejor es hasta una inversión. Por eso digo, porque a empresa pública non ten por que ser, non ten por que dar beneficios, ou non tiña por que dalos, porque se ao final do ano ti das cero, o beneficio yo estás dando a cantidad de familias que ya estás dando un posto de traballo e ya estás garantizando a súa supervivencia. Es otro tipo de beneficio. Efectivamente. Es un beneficio social. Por eso digo, depende. Ahora, cando as cifras se van a 80 millóns, claro, pero tú a 160 millóns, a 300 millóns, ano a ano... Empezaste con 20, eran las pérdidas. Claro. Pero es que esta política de subcontrataciones... Y de centralizar todo en Madrid.
Esa es outra. Claro. Por que se centralizou en Madrid? Home, porque eu quero entender que se veía que aquí pois, se contrataba de alguna maneira e porque desde Madrid non se podía contratar da mesma maneira. E cando falo de alguna maneira, falo de amiguismo. Falas daquela maneira. Efectivamente, sabes? Entón, por que ten que contratar un en Ferrol ao seu amigo se eu o poido contratar directamente desde Madrid? Sí. Vale? E iso o único que xenerou foi que de un ano a outro se foron duplicando as perdas. Porque ahora las pérdidas empezaron, eran 20, pero tú me dices que al año siguiente fueron 80. 166 e hasta 300 millóns En este de momento. pérdidas en estes momentos. 366 millones. Entonces, claro, ti ves eso e a min é normal. E claro, cando algún nos lle decíamos, nos fomos capaces de votar un presidente. Eu son consciente que nós non votamos o presidente. Pero gracias a nosa insistencia de a denuncia de que este presidente iba a acabar con Navantia, alguén chegou, e en este caso pues, sería a señora Pilar Platero, con un pouco de sentido, e dixe, home, eu non podo manter a un xestor como o señor Revuelta, cando ano a ano vai duplicando as súas pérdidas. Efectivamente. Por eso decíamos que, home, non vaya a ser que contrataran ao señor Revuelta para finiquitar a empresa. Sabes? Porque cando debatimos coa empresa, aí eu creo que non somos capaces de interiorizar moitas veces que a empresa é nosa. E eu non me canso de decirlle nas reunións e outros compañeros de recordarlle á dirección que somos o mismo. Eu non estou diante dunha dirección privada, eu estou diante dunha dirección dunha empresa pública e sempre lles decimos que os máis interesados de que en que isto funcione funcione somos nós, porque nós vivimos exclusivamente desto. Un presidente está no momento en que está un goberno, porque os presidentes da empresa pública os designa o partido que goberna o país, sexa do color que sexa. Entón, a ese señor en 4 anos lle pode importar ben pouco se vai ben ou vai mal. Hai xente que sí, que o toma como algo persoal, pero hai outros que dalle igual. E os que sí nos interesa de verdad somos os que vivimos o día a día desta empresa. Como non nos vai interesar? Claro. E por eso sempre falamos de tú a tú coa propia dirección. É dicir, vos estades para dirixir, pero nos tedes que escoitar, porque nós somos os que defendemos realmente a empresa pública. Porque en torno a esa empresa pública están vivindo moitas familias. Por eso sempre falamos non só dos traballadores e traballadoras de Navantia, sino de todos aqueles que gracias a que existe Navantia poden traballar hoxe en Navantia, que é a industria auxiliar. Claro que sí. Y entonces, en este momento, ¿está cambiando esa política? Sí, está cambiando, xa digo, porque nos Tanto iniciamos... la de contratación, no, la de contratación sigue en manos de las auxiliares, o está empezando a cambiar. No, de momento non está empezando a cambiar. Estamos en ciernes de empezar a debatir un plan industrial, que será en torno a ese plan industrial donde a representación dos traballadores empecemos tamén a plasmar cal é a política que debe de seguir esta empresa. E nos o decimos públicamente, hai que ir a minimizar a subcontratación e temos que ir máis ligados ao tema da contratación temporal. Hoxe xa hai un plan, que xa digo, levamos 3 reunións, esperemos que en breves iniciemos o que é xa o debate dese novo plan industrial e do novo convenio colectivo, será en torno a ese novo plan, onde xa se empeza a falar do Hosteleiro 4.0, que vai ter unha repercusión moi importante en esta factoría, no resto tamén, pero en esta de Ferrol vai haber unhas inversións moi importantes. ¿Y qué es este astillero 4.0? ¿Qué inversiones van a hacer ahí? Es el gran astillero del futuro. Efectivamente. El del siglo XXI. Sí. ¿En qué consiste? Vamos a ver, isto xera todo ao que ahora se lle denomina a cuarta revolución industrial, non? É dicir, pois aquí empezamos a falar de digitalización, robótica, etcétera, etcétera. Entón, bueno, aquí había 2 camiños, por lo que nos explica, un o dos americanos e outro dos alemáns. O sistema dos americanos, claro, isto, dende unha visión global, dices, coño, o hosteleiro de futuro, pero claro, eso vai a ter unha contrapartida moi importante, que é pérdida de postos de traballo, que eso será algo que terán que ver os propios estados de como resolven eso, porque en estes momentos estamos falando de hosteleiro, pero que no resto das industrias vai haber esa cuarta revolución igual. Entón, eso que se denomina hosteleiro 4.0, pois vai ter unhas inversións moi importantes, en concreto nesta factoría, e que vai xirar todo en torno a un gran dique donde van a desaparecer as botaduras,
eso supón unha disminución dun gasto moi importante que é unha botadora, se construirá en dique. Un gran dique. Un gran dique con capacidade para poder construir dúas fragatas ao mesmo tempo. No me digas. Sí. O sea, tienen que remozar todo un esto. dique cuberto, e un dique cuberto, que é o que sempre plantexamos, é dicir, incluso en carenas, non? É dicir, aquí veñen a reparar moitos barcos, pero vivimos en Galicia, por suerte, digo por suerte, pero eso de suerte la lluvia es arte, pero contamos con ella. O clima é o que é, por eso digo, e entonces necesitamos ese dique. Bueno, pues parece ser que finalmente vai a verse a gran inversión dun gran dique, se está traballando nos expedientes para ver o impacto ambiental, etcétera, etcétera. Un dique cuberto totalmente e en torno a todos os talleres. Bien. O sea, decir, es una remodelación de todo. Por decirche, Pepa, do millón de metros cuadrados que supón ahora mismo Navantia, todo van a concretar en 300.000. 700.000 metros cuadrados de Navantia van a deixar de ser utilizados. Non me digas. Non sabemos cal é a previsión, non? Pero a idea é concentrar todo na zona do Asteleiro, donde se fabrica o buque. Aí vamos a evitar maniobras de materiales, etcétera, etcétera. Todo o que hoxe vai nun millón de metros cuadrados, todo se vai a centralizar en 300.000. Y en torno a ese dique cuberto. Y es en la zona que es la antigua Puerta del Astillero. Efectivamente. Hacia arriba. La zona pegada a Caranza. La zona que está pegada a Caranza. Ese va a ser el gran astillero 4.0. Sí. Va a quedar inoperativo todo lo demás, lo que está cerca del cuartel de Dolores. Efectivamente, es decir, do cuartel la de gran Dolores puerta de la Bajada. hacia o porto, eso vai a quedar todo inoperativo. Por lo menos a idea que Hombre, se ten, pues entonces ya, como diría Luther King, ya tengo un sueño. Voy a ver esa muralla en el suelo y esa maravillosa, porque claro, ya no va a hacer falta por seguridad. Pues, si se lo llevan todo para arriba, eso va a quedar limpio y al descubierto. Esperemos que sí, porque mira, é unha mágoa que a veces, outro día tivemos unha visita dun partido político, ¿no? E viñeron 4 representantes. Ningún dos 4 tuvera a oportunidade de ver Navantia, e ese día tampouco a viron, porque baixaron hasta o comité a ter unha entrevista. E é unha realidade, hai moito cidadán de Ferrol que non coñece, e non saben que teñen oportunidade de coñecelo. É dicir, solo é pedir unha visita guiada e se enseña o Asteleiro. E merece la pena. Pero como non vai a merecer a pena? É fantástico. Que unha ciudad que sempre se dedicou a construir barcos e que haya xente que non saiba como é por dentro un Asteleiro. Bien, por lo tanto, entonces esa zona, el día que quede despejada, que puede ser un futuro próximo, bueno, pues tendrá muchos usos y tendrá muchas posibilidades de negociarse para que a lo mejor incluso se pueda acceder a la ciudad. Por eso son edificios nobles, estupendos, porque además están fenomenal, todas las cuestiones, las oficinas y todo eso está muy bien, es precioso. Mira, y entonces, ¿eso para cuándo está previsto? Esta inversión en este astillero del futuro. Mira, isto é para xa. Aí xa hai unha partida que ten que ver coas F-110, e a partir de aí, pues bueno, cando empeza a fluir o diñeiro, por eso era tan importante as contratacións, non só pola carga de traballo, sino polos ingresos que van a repercutir na propia empresa. E a raíz de esos ingresos, pues habrá oportunidade de facer as inversións, non? Eu creo que a SEPI e Navantia están moi decididas a dar ese paso, fundamentalmente a SEPI, non? Sí. Eu creo que hai unha aposta moi decidida, non? Por relanzar Navantia e que Navantia sea sostible no tempo, non? E sostible económicamente, é dicir, non se pode seguir permitindo que unha empresa teña as pérdidas que veo tendo nos últimos 3 anos, non? Pero para eso, volvemos, es fundamental que se aprueben estos presupuestos. Efectivamente, é fundamental. En estos presupuestos, que es una cosa que yo siempre pienso que tú puedes estar más o menos de acuerdo con la política de un determinado gobierno, ¿no? Puedes estar más o menos de acuerdo, pero lo que sí es real es que estos presupuestos que han presentado en este momento el Partido Popular es un apoyo muy importante para las pensiones, un apoyo muy importante para las viudas, un apoyo muy importante para proyectos como este, el poder comprar, bueno, para nuestra zona es vital que se aprueben esos presupuestos. ¿No forzáis vosotros a que vuestro partido, en este caso Izquierda Unida, ¿por qué sería tan difícil que votara los presupuestos del Partido Popular si es tan beneficioso para todos? Pepa, eu aquí falo como presidente do comité de empresa. Pero mira, dime una cosa, tú como Javier Galán,
a título personal, imagínate que estás en vez de Yolanda en el Congreso. Eu creo que... Yo estoy convencida de que tú dirías, pues adelante, apoyo a Montoro. Pepa, eu Sí? aquí estou disposto a falar do que queiras, pero como presidente do comité de empresa sei que iba a ser mal interpretado. De acuerdo, Entón, non é porque non che no quere puedes. contestar, prefiro non contestar. Bueno, te lo voy a hacer de otra manera, te voy a preguntar de otra manera. ¿Es vital para Ferrol que esos presupuestos se aprueben? Sí. Ya me lo has contestado. É vital, pero non só porque sexa unha demanda dos traballadores, porque a propia defensa, hai altos cargos de defensa que xa levan tempo, non é que non lo digan, Sí. non, que salían públicamente dicindo a necesidade de dotar de novos buques, home, eu creo que teñen 25 anos as Sí, antiguas sí, fragatas, sí. entón que vai sendo hora de renovar a propia fragata. E iso tamén nos vai a dar o poder de unha fragata totalmente diseñada de novo, con unha nova metodoloxía totalmente diferente, máis digitalizada. De feito, o proxecto que hai é que incluso un puente de unha fragata este en terra para enseñarlle as dotacións sin ter que estar no buque. Fíjate. É dicir, por eso é importante non só para en estes momentos para a Armada Española, sino para nós, que eso nos vai a dar capacidade, como así estuvo todos os buques que fixemos en España, pois paseando polo mundo inteiro, un pouco intentando vender o produto, pois con esta fragata é o que se pretende facer, un diseño totalmente novo, vale? E xa digo, con moitos avances tecnolóxicos, que é o que se pretende, e que poida salir ao mercado exterior para poder ser contratadas, non? Algún tipo de carga de traballo en torno a esas fragatas, ¿no? Sí, 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 sí. Será claro, fundamental. Claro. Pero bueno, yo creo que los presupuestos los vamos a tener, porque el paquete de golosinas que se le ha puesto al PNV delante, yo creo que no les va a quedar más remedio que decir que sí. Bueno, los esperamos como agua de mayo. Que tarde ou temprano vai a caer, ten que caer, porque é unha necesidade. Pero es vital. E é unha oportunidade, polo menos pos empregados de Navantia, ¿no? Mira, y ahora de cara a esas, vamos a pensar ya en esas 4 fragatas, Sí. en esas 5 fragatas, que es, cada fragata me parece que tiene un presupuesto de 700, 800 Sí, millones de sí, euros. sí. O sea, estamos hablando de 4.000 millones, Sí. por lo menos. Algo menos, seguramente, de Por ahí, 4.000 4.000 pero millones sí, que sí, van a costar con sí, todo lo que eso implica. sí, Con las dotaciones de esos barcos que también se van a montar aquí Sí. y con 10, 12 años de trabajo, ¿no? sí, Y todo eso necesita personal. claro. Y la gente que en este momento está ahora, desgraciadamente, a muchos no los tenemos muy bien preparados. ¿Te acuerdas aquella famosa escuela de aprendices Sí. de Bueno, Lavazán, que era una maravilla? Hoxe temos outra escola. Formación profesional. ¿Funciona? ¿Están funcionando? Home, nos depende. Nos, por exemplo, levamos 2 anos co que ahora se denomina a FP dual, ¿no? Sí. É dicir, que comparten estudios e prácticas nunha empresa. Sí. Nos levamos 2 anos. ¿Y que estáis con ellos? Sí. Sí. Eu creo que en torno a 20 rapaces que van compartindo os seus estudios con un estudio que lle chamo mecatrónica. Bien. Que leva mecánica, electricidade, electrónica, etc. etc. E, bueno, esperemos que poidamos ter oportunidade de que esos rapaces poidan incorporarse a Navantia. Home, si se necesita gente. Unha vez de que debatamos o plan, pero despois é que non temos canteira. A única, o sea, a temos na industria auxiliar, Pepa. Exactamente, en la industria auxiliar, É dicir, exactamente. xa a xente con unha certa edad, vale, que son moi bons profesionales, hai moi bons profesionales, Y están en las auxiliares. e están nas auxiliares. Y las auxiliares en este momento estarán necesitando contratar a gente. Claro. Bien, Pero por que ejemplo, Navantia vai a necesitar contratar moitísima xente. muchísima É gente. dicir, a partir de que empezamos a debatir o plan, home, eles siguen falando das saídas naturais aos 65 anos, non? Sí. Eu que non é que estea nin a favor nin en contra das prexubilacións, a miña opinión é que para que este plan teña efecto, a miña visión é que é necesario unha prexubilación. Pero non porque un quera marcharse aos 60 anos, porque ti un plan das características deste que estamos a falar, donde están plantexando todo en torno a un estaleiro 4.0, a unhas novas profesións. Se non seguimos mantendo persoal con máis de 60 anos, que capacidade vai ter ese personal de renovar Ya. a súa profesión, pois igual con unha tablet, non?
porque se vai a funcionar a partir Completamente. do ano 2022-23. Es outra dimensión. Se vamos a falar de profesións totalmente novas e dunha maneira totalmente diferente de traballar. Entonces digo, se realmente apostamos porque isto sea sostible e porque isto darlle capacidade aos territorios, como sempre dixo Pilar Platero, a presidenta da SEPI, non, a nosa preocupación non só vai ser as factorías, sino tamén os territorios. Digo, que mellor oportunidade que facer verdadeiramente, non como se fixo fai anos, pero unha presubilación a uns anos determinados como podían ser os 60 anos, que me parece unha edad para alguén que traballa no naval suficiente. Eu, ao cos 60 anos, tería 42 anos traballados. Os últimos que se están marchando ahora, xubilados, con 65 anos, hubo compañeros que levaban 50 anos traballando. E non é traballar detrás dun mostrador. Estar con unha pinza, soldando, con fumes, sube, baixa, con pesos. E eu creo que sería o normal, ¿no? Que unha empresa que quere seguir Claro, sendo... porque no estamos hablando del personal de oficina. Efectivamente. Estamos hablando del personal que está en un... Claro. Está soldando, que está... Ahí está, Entonces, pintando, digo, que está con todas un estas plan se merece das características do que están plantexando en estes momentos a necesidade de renovar. Non vale decir, porque a veces parece que coas palabras xogamos. Vamos a rexuvenecer a plantilla. E rexuvenecer non é a saída que les plantexan. Non. Se van os de 65 e se van 500 e metemos a 300. E iso único que faz é baixar a edad media da plantilla. Non rexuveneces para nada. Efectivamente, ti rexuveneces e dices, vamos a ver, home, xente con 60 anos que leva máis de 40 anos traballando nunha factoría no naval, nas condicións en que se traballa no naval, eu creo que é suficiente, non? Pois os de 60, de maneira paulatina, se van marchando, non vamos perdendo esa capacidade de coñecemento que teñen ao longo deses 40 e pico de anos de traballo, yo temos que transmitir á xente nova que ven detrás e se van indo de maneira natural e detrás van entrando as novas generacións. Que é o importante. Se realmente apostamos definitivamente por unha Navantia totalmente diferente, sostible, con moita máis capacidade da que temos en eses momentos, ou somos capaces, entre ambas partes, dirección, SEPI e traballadores, de intentar concretar algo así, si non terá ningún sentido. O digo siempre. Mira, y en cuestión de trabajadores en este momento, si un chico, imagínate, que tiene, pues eso, una edad en la que se está formando, sí, y entonces dice, pues a mí como me interesa llegar a trabajar en Navantia, ¿qué especialidades en este momento tú crees que van a ser las más importantes? Para ¿dónde vais a contratar a más gente? ¿Dónde se va a contratar a más gente? Bueno, eu non cho podo decir mentras non abramos ese debate. Eu che podo decir, sí, en estes momentos, a maior demanda que hai ahora mismo é de enxeñeiros. Bien, de ingenieros, sí, sí. De ingenieros técnicos. É dicir, e ten un razonamento, só que nós, ante eso, tamén decimos, nós entendemos que é necesario que entren enxeñeiros, pero tamén necesitamos que entre má de obra. Bien. Por que se necesitan técnicos superiores? Sí. Porque en estes momentos pues, temos en ciernes, e seguramente para o mes xa haya algunha noticia, por exemplo, para 9 fragatas para Australia, non para construir aquí, pero para facer o seu diseño. Entón necesitamos enxeñeiros. Estamos pues, para facer non sei cantas fragatas, o diseño das fragatas americanas, estamos aí, non sabemos, estamos na lista corta, vamos a ver se ao final ese contrato ven para aquí ou non ven, e entón necesitamos, pero que tamén necesitamos má de obra. E entón a empresa decimos, aínda recoñecendo a necesidade que en estes momentos necesitamos técnicos superiores, nos entendemos, e así yo facemos saber, que nós tamén necesitamos. Que tipo de mano de obra? Necesitamos soldadores, necesitamos armadores, se vai a necesitar moita xente que teña coñecementos en informática, supoño. Claro. O tema da digitalización, robotización, pois vamos a necesitar xente experimentada en informática. En isto de mecatrónica, que ahora xa non é un mecánico, un electricista, un electrónico, colla todo, efectivamente. Entonces, seguramente o diseño de estas novas profesións vai a levar a eso. Aquí un non vai a facer solo de armador, vai a saber de mecánica, de electricidade, de electrónica, con todos eses coñecementos. Mira, y por ejemplo, vamos a desmenuzar, soldadores, ¿dónde se forman? Pois bueno, en estes momentos hai na escola profesional, pero o fundamental, os últimos ingresos que tuvemos en Ferrol, que foron profesionais, viñeron da industria auxiliar.
De la industria auxiliar. Claro. O sea, se forman en la industria auxiliar. Claro. O sea, un E señor... vamos a ver, pero o sea, tiene que saber algo de soldadura. Tú imagínate... Ou non. O no, Eu entonces, ¿cómo conozco hace? a xóvenes, a rapazas xóvenes que deixan Que de dicen, estudiar, oye, que exacto. acaban, por exemplo, o seu curso escolar. E non queren seguir, e non queren ni formación profesional. Pois, ¿A eu que hacen? conozco moitos rapaces, moitos, che digo, de que acceden a empresas auxiliares a formarse. Y empiezan en número auxiliar de aprendiz. Y Efectivamente. dicen, yo aquí quiero estar de aprendiz, pero quiero que ustedes me enseñen Claro, soldadura. claro. Y ahí entran. ¿Ese es un Efectivamente. buen camino? No, eu creo que o camiño debía de... Eu sei que é difícil, pero de volver ao que sempre tuvemos aquí, que era a escola de aprendiz. Esa es la base. Eso era fundamental, pero era fundamental por moito. Eu recordo o ano 78, cando eu entrei, e eu que viña de facer o bachiller, aquilo foi unha escola dende o punto de vista humano. Sabes, xa non profesional, e que ver aqueles señores maiores que tiñas de profesores que tiñan unha vivencia de 40 anos para atrás do que significou a Bazán, como se foi forxando a Bazán, aqueles valores que tiñan os traballadores. Eu sempre me enorgullezco deso, é dicir, eu cando entrei na Bazán era a solidaridade que había en aquel entorno, que hoxe, por desgracia, se perdeu. A veces hasta me emociono, non? Porque é verdad. Sí. Eu me sinto orgulloso, claro, hoxe que falo de Navantia, pero eu sempre digo que eu son bazanero, porque eu reconozco que cando entrei na Bazán, eu, aparte de aprender a miña profesión, que non tiña, 18 anos, teño 58, vou facer 40 anos. Fíjate. E entón, valoro que aparte de que me enseñaron unha profesión, me enseñaron outros valores, vale? Que hoxe... Por lo menos a querer al astillero. Claro. Formaba parte de tu alma. Que sí. Y tú del alma o compañerismo, sí. que hoxe, por desgracia, pouco a pouco se vai perdendo. Esta sociedade cada vez se volve máis individualista, non? E eu aprendí moitos valores en aquela empresa. E claro, a escola é igual a escola de aprendices, que non, a escola de aprendices era moi importante, é igual que a escola obrera, non? Sí. Pois aquela escola onde os nenos dos obreiros, que igual non tiñan outra oportunidade, iban pa ali, acababan dali, iban pa a escola de aprendices e xa entraban en Bazán, e iso era unha trayectoria de algo que é teu. Por eso, eu cando me enfrentaba coa dirección anterior de Navantia, decía que parece que a empresa, tú, non, é que eu sinto a empresa como miña, porque aparte de ser pública, eu levo moitos anos defendendo esta empresa, e eu creo que todo o mundo que traballamos, de maneira directa ou indirectamente, debemos de ter esa querencia por esa empresa. E por eso falo desa importancia da escola de aprendiz. Eu sei que vai a ser moi difícil, pero nos vamos a intentar ver de que maneira se pode ingresar. Claro, porque non só vale con decir, bueno, pois vamos a ingresar cos bons profesionales que temos, que teñen todo o dereito, pero tamén hai xente nova, con 20 anos, que non tuveron oportunidade porque acaban de rematar os seus estudios e non queren, o que me pasou a min, eu con 18 anos acabo o COU e non quero estudiar e... Bueno. Es que incluso te diré una cosa, es que la formación profesional es la gran asignatura pendiente que tiene España. Efectivamente. Bueno, ahora a la vista de lo que estamos viendo de las universidades, yo creo que la educación es la gran asignatura pendiente que tiene España. Sí. Porque aquí, desgraciadamente, toda la corrupción ha entrado en todo. Sí. Y también en hasta en la educación. Y en la educación. Es verdad. Porque estamos viendo, las universidades son un auténtico pitorreo. Sí. A la vista está lo de los másters, los chiringuitos que hay dentro de ellas. Bueno, Sí. esto lo tienen que arreglar porque es un escándalo total. Pero la formación profesional también. Y la gente en formación profesional se han dedicado a dar unas asignaturas que al chaval le importan un rábano. Mira. Entonces han hecho una especie de mix ridículo para hacer un quiero y no puedo, y no está funcionando la formación profesional. Porque non quero que se malinterprete, porque antes falabas da Xunta de Galicia e tamén, non? E agora volvo a insistir na Xunta de Galicia, pero non porque este o PP, a min dame igual que este. Eso é algo de vontade política, de decir, como temos a formación profesional en cada un dos territorios, que é o que necesitan. ¿Sabes? Eso hay que facer un estudio. Porque eso depende de la Xunta, ¿no? Claro, la competencia la tiene la Xunta. Entonces, claro, se aquí non estamos formando a soldadores, se non temos unha escola potente, así como temos escola de peritos, escola de enxeñeros, como non somos capaces de ter en torno á formación profesional aquelas profesións que teñen moito que ver coa única industria que hai, como é a construcción naval? Y más todavía, yo es que me alarmé cuando leí hace cosa de un año o así, por parte también de la Xunta, que decían, es que tenemos que contratar a soldadores de fuera, digo yo, pero esto es una estupidez, pero y nuestros niños que están aquí, que podían estar formándose en eso, ¿cómo no están ustedes viendo las necesidades que va a tener Bazán? Claro. Y o Astano, o sea, Navantia. ¿Y cómo no están ya reorganizando sitios donde se formen estos chicos?
Es que da la sensación de que están en la higuera. Empezaron con eso da FP Dual, pero no. con mecatrónica, pero eu creo que temos que seguir avanzando, porque vai haber posibilidades de ingresar en esta empresa. Claro. E con unha empresa, xa digo, con unha visión totalmente diferente, non? Moito máis avanzada, digitalizada, con moitos robós. Armadores, les pasa lo mismo. Claro, claro. Pasa exactamente igual. ¿Dónde se forman? Pues como no los forman en una empresa auxiliar, no hay una cosa específica, porque yo veo que no hay curso específico de 1 año y medio de soldadura. ¿A que eso no existe? No, teñen eso, pero despois hai que formarse, si tes a suerte, nunha industria auxiliar, si te collen. Vale? Eu conozco casos moi concretos, de chavales que deixaron de estudiar e querían traballar, pero claro, non había experiencia, non. Eu con temas de soldadores, ¿no? E como un rapaz con 20 anos, pois se foi unha empresa a ver se lle daban a oportunidade de aprender, sin cobrar un duro. Claro, porque non tenía posibilidad de formarse en ningún outro sitio. Efectivamente, entón foi, bueno, ao final o formaron, o colleu outra empresa, volveu a mesma, anduvo así, e é un chaval, pois, que colleu coñecementos en soldadura. E é a única maneira, porque se ti non traballas físicamente... En lo que te interesa trabajar. Claro. Si mira, un amigo mío que es electricista siempre me decía, es que lo que ha fallado en España es la figura del aprendiz. ¿Por qué? Porque yo me cogí a un chico que quería ser electricista y el chico venía conmigo y entonces el chico aprendía. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, tú seguramente si coges a este chico, lo que no le puedes pagar es ni un sueldo ni una seguridad social. El chico, ya no te digo que te pagará a ti, pero tú le estás pagando con tu conocimiento. Amigo, pero es que eso, la inspección de trabajo no lo permite. No lo permite, porque te dicen que tú tienes a un empleado, oiga, no es un empleado. Pues esa idea del aprendiz no sería cuestión de volver, es decir, tenemos que volver a los orígenes, que eran mucho más sensatos que los bodrios que están haciendo hoy en día, Javier, ¿verdad? Sí. Era mucho más sensato antes. La escuela de aprendices que dices tú. Pero fíjate qué fácil, ahí tienes la formación profesional en el propio astillero, específico para lo que necesitas astillero. Claro. Y no necesitas contratar a gente que venga de Cueca. Claro. Es que, o del Brasil. E que aí podía estar a Universidade, a Xunta de Galicia, non tiña por que asumir os propios costes ni siquiera todo Navantia. É dicir, busquemos, igual que ahora hai o acordo coa Universidade, non? Para estar investigando o que lle chaman a UMI, non? Sí. Unidade Mixta de Investigación, que andan investigando. E iso funciona? Sí, pero aí pedimos ter un representante aos traballadores e non lo nega a Navantia, non, é que é un concierto coa universidade, tal, bueno, nos van informando daquela maneira dentro da factoría. Como aos traballadores non nos interesa o que están investigando os nosos investigadores? Claro. No, e por eso digo, aquí ten que haber conciertos coa universidade, coa Xunta de Galicia, temos a Escola de Enxeñeiros Técnicos, a carreira de Enxeñería, e aquí non aproveitamos todo o que hai aquí en torno a isto. Como nos invirte máis en investigación e desarrollo e innovación? Completamente. É dicir, temos un departamento de canes, temos un departamento de turbinas que o queren finiquitar, o que antiguamente era taller de maquinaria, claro. Oye, un departamento importantísimo e se está deixando morrer porque non hai diñeiro para darlles para que investiguen. E se estuvieron quitando personal pouco a pouco para o Asteleiro, para Carenas, e aí está paralizado o departamento de turbinas, un departamento moi importante. Sempre foi importantísimo. Pois moi importante, claro. Pois aí había parte desa diversificación que falamos. Aí empezou a eólica terrestre, fai anos. Sí. Aí se fan turbinas, porque non hai xente adicada a investigar que tipo de turbinas ou con outros dispositivos que poidan facer viable unha embarcación, un barco. E non sei o que reclamamos. Eso se está dejando morir. Claro. Y sin embargo, ¿no será que, como siempre, hay demasiados jefes y pocos indios? No, Por ejemplo, Madrid, ¿cuánta gente tiene? 200 e pico de traballadores, as oficinas centrais. ¿Son necesarias? No. Eu sempre tuve unha opinión. E aquí somos 3 centros en Cádiz, 2 en Ferrolterra e un en Cartaxena. E as oficinas centrais. As oficinas centrais son 200 e pico de traballadores e traballadoras. En Madrid. En Madrid. Bien. Que únicamente, a miña opinión, únicamente o equipo de dirección de Navantia, con un equipo de enxeñeiros mínimo e un equipo de informáticos mínimos e un equipo de compras y comerciais mínimos, chegaría. O sea, ¿tú crees que con una plantilla de 50 personas era suficiente? Sí. A miña opinión personal, sí. Y eso no se pone nunca encima de la mesa, no se ha revisado nunca. No, nada. Aquí hubo épocas donde non se buscaba o mellor.
Eso cho digo eu e cho pode dicir calqueira. Sí. Aquí hubo épocas en que un decidía quen era encargado, maestro, xefe e non sei que, e así nos foi. E así nos foi. En torno a esa organización que fixo o señor Revuelta, lle deu tanto a volta co de dentro para fora que acabamos precisamente en ter que darlle a volta despois de exixirnos nós un cambio na organización. Porque es que todo o mundo veía que con aquela organización era imposible. Non chegábamos a tempo a facer ninguna construcción. E nós, aparte de demandar que cesaran o presidente, estábamos tamén indicando, chegáramos ao Congreso de Diputados. Nós tuveremos unha reunión coa Comisión de Industria, porque nos preocupaba o deber da nosa empresa. Decimos, que isto vai ao peche. Con este presidente, con todas as medidas que tomou, con quen nos está dirixindo en estes momentos, non só desde Madrid, sino de diversas factorías, se iba ao garete, no antes, se iba ao garete. Sí. Bueno, parece ser que esto se ha hecho un torniquete, parece ser que de momento está la cosa cambiando, sí. Parece ser que está yendo hacia, bueno, está empezando la senda de la cordura, sí, parece ser. Dende o noso punto de vista, e despois de deixar moi ben claro de que así non íbamos a ningún lado, este presidente entendeu, porque era un home da casa, entendeu que con esa organización non avanzábamos, en todo caso íbamos para atrás, e fomos capaces, e ele foi tamén capaz de ter esa sensibilidade de decir, vamos dar un pasiño atrás, que como íbamos no bon camiño, e ese pasiño se vai dando pouco a pouco, pero se vai dando... ¿Tú cómo ves el futuro de Navantia? Porque el futuro de Navantia, Javier, es el futuro de Ferrol. Mira, eu o futuro, xa digo, o vexo halagüeño, vamos a ver o que sale deste plan, porque todo fundamentamos en que haya carga de traballo, e se hai carga de traballo, que haya incorporacións de xóvenes. E se hai carga de traballo, como xa digo, vai a ser o caso das 5 fragatas españolas, vamos a ter máis dunha década seguramente de carga de traballo. Eu creo que temos que ter sentidiño, tanto os traballadores e os seus representantes, como a propia dirección de Navantia, temos que lograr unha Navantia sostible, non só económicamente e financieramente, sino de futuro para as novas xeracións. Se isto levamos máis de 100 anos aquí funcionando, isto ten que durar moitísimo máis. E eu creo que se poñemos sentido todos, isto ten que ter futuro e o vai a ter de feito. Tú, desde luego, estás dispuesto a estar aí. Eu estou disposto a levantar la bandera de que el astillero, a contratar a gente, a que os dejen este cambio, estos cambios que tú me has dicho que son muy importantes. Parece que no, pero son fundamentales y hombre, yo creo que eso es necesario. Y luego evitar un poco, hombre, lo que es la propaganda, porque, por ejemplo, tanto que se habló y se habló y se habló del famoso flotel, ¿te acuerdas? Flotel que Dios mío, ¿en qué quedó ese flotel? Que deu unhas pérdidas terribles, e eso, bueno, pues como, daquela xa decíamos, é dicir, e nós non temos unha bola de cristal, xa decimos que a contratación non tiña ningún sentido. Pero o flotel sigue estando amarrado en o flotel se fixo, se entregou, despois de moitos problemas para entregar a Pemex. Se cobrou? Sí, cobrouse a integridade e cando se entrega o flotel, Pemex nos dice, lle di a dirección de Navantia, se é posible telo atracado durante un tempo determinado para formar a dotación tal. Eu creo que a dotación nunca vin por aquí e leva amarrado nun peirado de Astano dende fai moitos meses. Bueno, menos mal que se cobró. Sí. Bueno, eso por lo menos foi o que nos dixo a dirección, que cobrar se cobrara. Que menos mal. Sí. Yo no sé, ahora ya dudamos de todo, pero por lo menos se cobró. Claro, porque por eso fueron horas que, ahí. Bueno. Pero también se prometía una base también del Pemex en La Coruña, que todo quedó en nada, porque Pemex se fue al tacho. Pero por eso digo que non hai vontade, hai oportunidades, e cando un político, a súa política basa, que xeral, pero digo, cando unha parte nas oportunidades, aquelo foi unha oportunidade para Núñez Feijóo, ¿no? Para recoñecer que gracias á Xunta de Galicia, e de feito nós decíamos que aquel buque non o conseguira Navantia, que o conseguira o presidente da Xunta de Galicia. E mira se lo consiguió. Pero porque sabíamos o que había detrás deso, vale? Un barco que nunca construíramos e que, home, porque veña un mexicano aquí e fale co presidente da Xunta de Galicia e xa temos un buque para aquí, outro para Barreras, compran Barreras está como está, iban a facer... Barreras está a punto de cerrar. Iban a facer non sei que no porto exterior da Coruña e todo quedou en nada.
Pois eu digo, unha cousa son os compromisos verdadeiros coas comarcas de decir, oye, aquí temos un problema na comarca de Ferrolterra, vamos a poñer nun momento determinado toda a carne no asador e vamos a ver como podemos relanzar unha comarca tan importante como esta. Porque o que dices ti, hai outras comarcas que, bueno, parece que están, non sei se bendecidas, non sei por quen, e hai outras que estamos demonizadas, non? Sí. E eu creo que vai sendo hora de que esta comarca tamén se levante en pé de guerra, entre comillas, e digamos, oye, que Ferrol existe, igual que era Ávila, non era Teruel. Teruel existe. Vai sendo hora de que digamos Ferrolterra existe. Oye, que estamos aquí con todo el potencial de todo lo que hemos sido, de todo lo que somos y de todo lo que seremos. Yo te doy muchísimas gracias, Javier, por estar aquí, como siempre. Gracias que siempre a vos vienes. por traerme. Y oye, la próxima vez que vengas, yo quiero que venga, que vamos a abrir aquí una botella de champán, porque lo que vamos a hacer, no, champán no, vamos a abrir una botella de Albariño, porque vamos a brindar con Albariño por las 5 fragatas y por el empezar el despegue de Navantia, que es el despegue de Ferrol. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepa. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.